Bien, bueno, empezamos con Descartes, el primero de los autores del programa. Eh, Descartes fue el filósofo que dio inicio a lo que se llama la filosofía moderna. Estuvo en un periodo de transición, eh, fue parte de la revolución científica y de muchos otros cambios sociales e históricos y culturales que se dieron durante su época. Eh, la revolución científica es como se le llama al surgimiento de un nuevo paradigma mediante el cual se comprendía el mundo y el universo. Se abandona el paradigma teocéntrico sostenido por la Iglesia y por las Escrituras y se empieza a considerar al ser humano como el centro del conocimiento. Y es a través de las ciencias como se puede conocer al mundo. Eh, Sobre todo, bueno, por los adelantos en la física y en la astronomía. Descartes forma parte de esa revolución científica e intenta hacer su aporte desde la filosofía a las ciencias. Eh, y cree que su misión como filósofo es fundamentar las ciencias. Fundamental significa darle una base segura desde la cual puedan surgir las ciencias, porque la ciencia, según la visión que se tenía en esa época, debía ser infalible. No podía a veces tener razón y otras veces no. Debía tener razón siempre. Por eso la filosofía debía dar los primeros fundamentos como la base más sólida desde la cual surgiera la ciencia. Cualquier pregunta me pueden interrumpir por el chat o por el micrófono, no hay problema. Participen nomás. Entonces, ese es el objetivo que Descartes se propone en las meditaciones metafísicas: establecer un fundamento para las ciencias. Ustedes no tienen que ver la primera meditación, pero vale la pena hacer un pequeño resumen de la misma para ver qué hace Descartes ahí y cómo empieza la segunda después. Recordemos que el objetivo entonces es encontrar una base segura para las ciencias, y en la primera meditación lo primero de lo que se da cuenta Descartes es que muchas veces a lo largo de su vida se dio cuenta de que estaba equivocado en algunas cosas. Pensaba ver algo que no era tal, o escuchaba algo y estaba engañado. Entonces lo primero que tiene que hacer es deshacerse de todas sus creencias falsas, ¿sí? Como hacer una depuración, una limpieza para empezar de nuevo, desde cero, a construir el edificio de las ciencias. Y esto lo hace a través de un método que es duda. Hola Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos empezando con el primer autor, que es Descartes. Decíamos que él se propone fundamentar la ciencia porque forma parte de la revolución científica, la quiere fundamentar desde la filosofía, y así empieza la primera meditación, buscando una base segura y sólida para las ciencias. Él se da cuenta de que todas sus creencias, no todas, de que muchas de sus creencias eran erradas, eran falsas, y entonces quiere deshacerse de sus creencias falsas. Y lo va a hacer dudando. Esto podría parecer paradójico. ¿Cómo va a construir una certeza o una seguridad dentro de la ciencia si empieza dudando? Pero eso es para poder deshacerse de sus creencias previas. Él dice, sería muy difícil probar que cada una de ellas es falsa, ¿sí? No puede demostrar por el momento que algunas cosas no existen o que son falsas. Va a dudar nomás, y va a dudar de todo lo que no sea absolutamente evidente o seguro, ¿sí? Entonces, si encuentra en alguna creencia un motivo de duda, es suficiente por el momento para abandonar esa creencia, para ponerla entre paréntesis, ¿sí? Entonces va a intentar dudar de todas sus creencias. Pero como las creencias pueden ser potencialmente infinitas, va a dudar únicamente de las fuentes de las cuales surgen las creencias, o sea, de dónde se originan las creencias, que son dos, según Descartes: los sentidos y la razón. Los sentidos es, bueno, lo que podemos ver, tocar, oler, escuchar, todo lo que nos viene a través de los sentidos. Por ejemplo, si pienso que el árbol que tengo enfrente es grande, eso me lo proporcionan los sentidos. Es una creencia que me viene por los sentidos. La otra fuente es la razón, que podría entenderse como el pensamiento.
La razón me permite conocer las verdades de la matemática, de la geometría, cosas que no veo por los sentidos. Los teoremas, por ejemplo, sobre el triángulo, no tiene que ver con haber visto triángulos reales, sino con la razón. Bueno, esas son las dos fuentes de la creencia, sentidos y razón, y Descartes va a buscar en la primera meditación motivos para dudar de ambas. Empieza por los sentidos. Él se da cuenta que muchas veces los sentidos lo engañaron y por el momento eso podría ser un motivo para dudar de los sentidos. Pero él mismo encuentra una objeción a esto, dándose cuenta de que hay cosas muy cercanas o muy obvias sobre las cuales no valdría la pena dudar, como que estoy acá sentado hablando, por ejemplo. Los sentidos no me engañarían sobre algo tan obvio como eso. Y por eso él inventa un argumento que es el del sueño, o también tal vez lo encuentren como el sueño y la vigilia, o sea, el sueño y estar despierto. No puedo distinguir cuando estoy durmiendo de cuando estoy despierto. Muchas veces creí estar despierto, pero en realidad estaba dormido. Y las cosas que se me presentaban en los sueños pensaba que eran ciertas, pero eran falsas. Eran producto de mi imaginación, nomás. Entonces con esto ya es suficiente para dudar de los sentidos, ¿sí? Esa fuente de creencias que son los sentidos es dudosa y por lo tanto todo lo que me venga de los sentidos, por el momento no creo que sea cierto, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay alguna pregunta con esto? Bien, perfecto. Bueno, sigo, cualquier cosa interrumpan. Entonces, recordemos que el objetivo era poner en duda ambas fuentes, le falta ahora la razón. ¿Por qué falta ahora la razón? Porque aún estando durmiendo, podría pasar que, lo que dice Descartes, que 2 más 2 siguen siendo 4, o que el triángulo sigue teniendo 3 lados. Ni aún dormido puedo dudar de eso, según Descartes, porque son cosas que no me vienen por los sentidos. Aún durmiendo son ciertas las verdades de la matemática o de la geometría o de la aritmética. Entonces necesito un argumento más fuerte para dudar de la razón. Y el argumento que encuentra Descartes, que inventa, es el del genio maligno. El genio maligno sería una especie de Dios todopoderoso y malvado que se empeña en engañarme, que utiliza todo su poder para hacerme creer que es cierto lo que no lo es, hacerme creer que estoy sentado cuando en realidad no lo estoy, o que 2 más 2 son 4 pero no lo es, o que el triángulo tiene 3 lados pero no es así, o que yo existo pero en realidad no existo, o que tengo un cuerpo pero no. Entonces todo lo que yo creía antes cierto pasa a estar puesto en duda, porque podría ser que haya un Dios maligno que me esté engañando respecto a absolutamente todo, ¿sí? No es que Descartes piense que realmente exista este genio maligno, es importante entender esto. Él lo pone como una hipótesis. Por el momento podría ser cierto eso, no puedo demostrar que no lo sea. Entonces, es motivo suficiente, por ahora, para dudar de los sentidos y de la razón. ¿Sí? ¿Se entiende el argumento del genio maligno? Bien. Bueno, cualquier cosa digan y lo explicamos de vuelta. Y así termina la primera meditación, en un estado de duda absoluta o extrema o radical. Tal vez la encuentren también como hiperbólica, que significa lo mismo, significa como una duda extrema o absoluta. O también se le ha llamado duda cartesiana, por Descartes. No vean que dice cartesiano, es por Descartes. Bien. Estos argumentos, antes de pasar a la segunda meditación que usó Descartes, son argumentos que se parecen mucho a los que habían usado una corriente de la filosofía que se llaman los escépticos. Los escépticos son los que buscan demostrar que no se puede conocer. ¿Vieron cuando se dice que alguien es escéptico de algo? Como que desconfía o no cree en algo. Bueno, los escépticos fueron filósofos que intentaban demostrar que no se puede conocer nada. Y por eso los escépticos estaban en contra de la revolución científica, de los científicos.
pensaban que el ser humano en realidad no puede conocer a través de la física o de la astronomía el universo. Que la razón y los sentidos humanos no son capaces de conocer. Entonces, ¿por qué Descartes utiliza argumentos escépticos si él mismo quiere fundamentar la ciencia? No la quiere criticar. Bueno, lo hace como diciendo, miren, aún utilizando los argumentos escépticos, voy a demostrar que es posible la ciencia y que es posible fundamentar la ciencia. Entonces es muy importante entender esta diferencia. Descartes utiliza argumentos escépticos, pero él no es escéptico. Lo hace como diciendo, bueno, aún suponiendo esto, voy a demostrar que están equivocados, ¿sí? Y que la ciencia es posible y que se puede fundamentar. Bien, ¿se entendió esta parte? Bueno, seguimos. Entonces Descartes termina de esta manera la segunda meditación. Es un sujeto que no cree en nada. La duda es total. Y así empieza la segunda meditación, que es la que tienen que leer. Toda la primera meditación fue lo que puede llamarse la etapa destructiva de su argumentación. Destruyó todo lo que antes creía cierto. Ahora entra la parte constructiva. En la segunda meditación, lo primero que se propone Descartes es encontrar una primera certeza, una primera verdad que le sirva como punto de apoyo para construir todo el edificio del conocimiento científico. Ya llegó a cero, llegó a no tener ninguna creencia, ahora hay que empezar a construir, a encontrar algo cierto. En el texto y en alguna guía de preguntas también lo encuentran como punto arquimédico, esto, que Descartes dice, necesita un punto arquimédico. ¿Qué significa arquimédico? Se refiere a Arquímedes, el científico y filósofo griego, que fue el que estableció el principio de la palanca. Vieron que cuando uno por medio de una palanca puede levantar un peso mucho mayor que sin la palanca. Entonces, Arquímedes había ejemplificado esto diciendo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Descartes hace una analogía con eso diciendo que necesita una primera certeza para construir todo el conocimiento. Por eso, punto arquimédico. Sería como un punto de apoyo para construir el mundo de vuelta luego de haberlo puesto en duda. Bueno, si hay alguna pregunta no se entendió, pregúntenlo nomás. Bien, entonces busca una primera certeza. Entonces, ¿cuál puede ser la primera verdad que resista al genio maligno? En la cual el genio maligno no pueda engañarme. Descartes piensa que por el momento no sabe si tiene un cuerpo, si el mundo existe, no sabe si son ciertas las matemáticas, no sabe nada, pero hay una cosa que es segura, que él mismo está dudando en este momento. Si está dudando es porque está pensando. Dudar es una forma de pensar. Entonces, que él está pensando es algo sobre lo cual el genio maligno no lo puede engañar. Es seguro que está pensando. Y acá viene la primera verdad, que es pienso, luego existo. Si piensa es porque existe. El luego de pienso, luego existo no tiene que entenderse en sentido temporal. No es que pienso, después existo. Es como un entonces, en realidad. Pienso, entonces existo. ¿Sí? Porque pienso, existo. O pienso, por lo tanto, existo. Esa es la primera verdad, la primera certeza. Para pensar tiene que existir. No puede ser posible que esté pensando sin existir. O que esté pensando algo que no exista. ¿Sí? Entonces, su existencia misma, su existencia propia, es la primera certeza a la cual llega Descartes. Tal vez lo encuentren también como cogito esto. Eso proviene de la frase en latín, pienso luego existo, se dice cogito ergo sum. Eso es pienso luego existo. Por eso se habla a veces del cogito cartesiano, refiriéndose a esta primera certeza que tiene Descartes. Bueno, esa es la primera evidencia que escapa al argumento del genio maligno, que él mismo existe porque está pensando.
Es importante eso, seguro que se los preguntan. ¿Se entendió bien esto o hace falta explicarlo de vuelta? ¿Entendió? Buenísimo. Cualquier cosa interrumpan. Bueno, y habiendo alcanzado esta primera certeza, que él mismo existe, Descartes se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué soy? Lo que sé por el momento es que soy algo, porque existo. Pero la pregunta que sigue es, ¿qué soy? ¿Qué tipo de ente soy? Y entonces repasa una serie de posibilidades, tres opciones, tres posibilidades sobre qué puede ser él, y las va descartando una por una. La primera es si puede ser un hombre. Dice, bueno, ¿qué soy? Tal vez soy un hombre. Pero lo primero que nota sobre esta posibilidad, ser un hombre, es que tradicionalmente en la filosofía al hombre se lo define como animal racional. Y esto involucra ya una serie de conceptos, animal y racional, que no clarifican la cuestión, al contrario, la oscurecen, traen nuevas ideas, nuevas nociones, que por el momento no sé si son verdaderas o no. No sé lo que es un animal o lo que es ser racional. Entonces, esta alternativa, este camino, me lleva a volver a traer ideas sobre las cuales yo había puesto en duda. Entonces, por ese argumento descarta esta primera opción, porque no se clarifica la cuestión, sino que se oscurece aún más. Las otras dos opciones, más o menos la misma argumentación hace, por el mismo motivo las deja a un lado. La segunda opción es la de ser un cuerpo, y se pregunta, bueno, ¿qué entendía yo por cuerpo? Bueno, es una serie de músculos, de huesos, de nervios, de tener miembros, de ocupar un lugar en el espacio. Pero todo eso de nuevo trae nuevamente concepciones que yo había dejado de lado. Yo había puesto en duda todo eso, que tuviera un cuerpo. Entonces no me ayuda a resolver la cuestión. Por eso deja de lado también esta segunda opción. Y la tercera es la de ser un alma. Tal vez lo que soy es un alma. ¿Qué entendía yo por alma? Dice como una especie de aire sutil o de vapor tenue, como si estuviera flotando eso en el espacio. Pero no, tampoco. Eso trae trae conceptos viejos que yo ya había puesto en duda. No me ayuda a clarificar la cuestión. La vuelve más confusa. Entonces, por ese motivo, que es parecido a los anteriores, también descarta la posibilidad de ser un alma. Entonces, ni hombre, ni cuerpo, ni alma. ¿Qué soy por el momento? Descartes dice una cosa que piensa, una cosa pensante. Eso es lo único que sé por el momento, soy una cosa que piensa. ¿Esto se entiende bien, esta argumentación? Bien, seguimos en la segunda meditación. Descartes ya demostró que existe. Por el momento lo único que sabe de él es que es una cosa que piensa. Y esto de ser una cosa que piensa también se le llama sustancia pensante. ¿Sí? Soy una cosa que piensa es como decir soy una sustancia pensante. Y eso nos trae a colación lo que se llama el dualismo cartesiano. Descartes supone o piensa ya de antemano que todo el universo o toda la realidad se divide en dos tipos, en sustancia pensante y en sustancia extensa. Él por el momento lo único que sabe de él es que es una sustancia pensante. Sustancia pensante y sustancia extensa es a grosso modo como decir mente y cuerpo. ¿Sí? En sustancia extensa, lo de extensa significa que tiene extensión, eso significa que ocupa un lugar en el espacio.
Y la sustancia pensante significa que su atributo es el pensamiento. ¿Sí? Por el momento, él es algo cuyo único atributo definitorio es el pensamiento. Soy una cosa que piensa, una sustancia pensante. Si hay sustancia extensa, o sea, si hay cuerpos, no lo sé todavía. Pero bueno, ese es el dualismo cartesiano, que sí es una parte importantísima de Descartes para entenderlo. Creo que hasta podría ser el motivo más importante por el cual Descartes está en el programa de Filo para Puez, para entender cómo se concibió al cuerpo en la filosofía. ¿Sí? Los primeros filósofos modernos, entre ellos Descartes, lo entendían de esta forma. La mente y el cuerpo están divididos. La división entre ambos es tajante. Está por un lado la mente y por otro el cuerpo, y la mente para Descartes tiene una jerarquía sobre el cuerpo. La mente controla al cuerpo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto sobre el dualismo cartesiano? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, en la segunda meditación, que seguimos ahí, Descartes tiene ahora otro objetivo, que es el de mostrar que la mente es más fácil de conocer que el cuerpo. ¿Sí? También lo llama con algunos términos que pueden usarse como sinónimos, que son espíritu. Cuando habla de espíritu está hablando de eso mismo, de la mente. Dice que el espíritu se puede conocer mejor y más fácilmente que el cuerpo. Algo que parece contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que el cuerpo es algo más fácil de conocer y el espíritu es como algo más lejano o que hace falta un pensamiento, no sé, superior para conocer al espíritu. Pero no, para Descartes es más sencillo conocer al espíritu que al cuerpo. Y veamos cómo lo argumenta. Para eso utiliza el argumento de la cera. ¿Se lo acuerdan? El argumento de la cera. La cera sería como la cera de un panal, imagino, de un panal de abejas. O la que se usa para las velas, no sé cómo sería. Pero bueno, un pedazo de cera, dice Descartes, que tiene ciertas cualidades. Tiene un olor, tiene una forma, una dureza, un tamaño. Tiene muchas propiedades que yo percibo mediante los sentidos. ¿Sí? Por eso se les llama también cualidades sensibles. Cuando decimos que son sensibles es porque las percibimos por los sentidos. Ahora, ¿qué pasa si yo meto ese pedazo de cera en el fuego? Se va a derretir y van a cambiar todas sus cualidades sensibles. Va a cambiar su olor, su forma, su dureza, su color, su tamaño. Todo lo que se presentaba a los sentidos de la cera va a cambiar. Y sin embargo, dice Descartes, nadie diría que es un pedazo de cera distinto. Es el mismo pedazo de cera que había antes, que sufrió una transformación, pero es el mismo pedazo de cera. Entonces, ¿cómo podemos saber que es el mismo pedazo de cera si todo lo que nos mostraban los sentidos cambió? Bueno, Descartes concluye que no conocemos la cera por los sentidos, la conocemos por el espíritu, o por la razón, o por la mente. ¿Sí? Lo que nos muestran los sentidos es secundario, pero lo principal es lo que conocemos mediante el espíritu. ¿Se entendió el ejemplo de la cera? Bien, perfecto. Bueno, y acá llegamos ya al final de la segunda meditación, nos falta el último argumento. Descartes quería mostrar que el espíritu es más fácil de conocer que el cuerpo. Lo que demostró hasta ahora es que a la cera la conozco por el espíritu, no por el cuerpo, no por los sentidos. Lo que vale para la cera
vale en realidad para cualquier cuerpo, para cualquier sustancia extensa. Cualquier cosa que se me presente en el mundo la puedo conocer mejor por el espíritu que por los sentidos. Y para Descartes esto demuestra al mismo tiempo que mi espíritu es más fácil de conocer que mi cuerpo. El hecho de que yo conozca la cera o cualquier otra cosa, o a un árbol o a lo que sea, por el espíritu, me muestra que mi espíritu existe y que es mi espíritu el que conoce. En cambio, los sentidos me muestran siempre algo confuso, erróneo. No sé bien si mi cuerpo realmente existe y si me muestra la realidad. Lo que me manifiesta el argumento de la cera es que mi espíritu existe y me muestra la realidad tal como es. ¿Sí? Por eso el argumento de la cera sirve para mostrar que el espíritu mismo no solamente conoce mejor que el cuerpo, el espíritu mismo además es más fácil de conocer que el cuerpo. ¿Se entendió esto? Si quieren lo repito de vuelta si no quedó claro. Bueno, sigo. Hasta ahí entonces la segunda meditación. Eh, Pasamos a la sexta meditación, que es la otra que tienen que leer. En el medio de esas dos meditaciones, Descartes siguió argumentando, siguió demostrando. En la tercera demuestra que existe Dios. Eso le sirve para garantizar que lo que conoce es verdadero. Lo necesita Dios como una garantía del conocimiento. Eh, y ya en la sexta, el objetivo que tiene Descartes, ¿se acuerdan lo que decíamos del dualismo? De que existen por un lado la mente y por el otro el cuerpo, que son cosas separadas. Lo que intenta demostrar Descartes es cómo se comunican entre sí, cómo se relacionan el alma y el cuerpo. Porque por más que son cosas separadas y la división entre ambas es tajante, es cierto que cuando mi mente quiere mover un miembro de mi cuerpo, ese miembro se mueve. Al mismo tiempo, cuando recibo un daño en alguna parte del cuerpo, mi mente se da cuenta y lo siente. Entonces parece haber una conexión entre ambos. La pregunta y el problema que tiene Descartes es cómo se relacionan alma y cuerpo. Eh, Eso lo intenta hacer en la sexta meditación. Antes que eso, primero, Descartes separa a la imaginación de la inteligencia o del pensamiento. Por un lado, una cosa es lo que podemos razonar, lo que podemos entender, y otra lo que podemos imaginar. Y eso lo hace con el ejemplo de una figura geométrica. No sé si se acuerdan, si la leyeron la sexta meditación. Él dice, un triángulo tiene tres lados, eso lo entiendo, lo razono bien, y además lo puedo imaginar. Puedo imaginar como si tuviera enfrente un triángulo. ¿Sí? Pero imaginemos, dice Descartes, una figura de 1000 lados, no de 3. La figura de 1000 lados no es más difícil de entender que el triángulo. Es eso, es una figura de 1000 lados. Pero sin embargo es imposible de imaginar. No puedo hacerme la imagen en la cabeza. Con eso demuestra Descartes que imaginación y entendimiento son cosas distintas. ¿Sí? Eh, bien. Después, Descartes, otra cosa que demuestra, eh,
es que el cuerpo mismo, su cuerpo, la sustancia extensa, existe por más que lo que pueda presentarse a los sentidos pueda ser falso o pueda ser confuso a veces, ¿sí? Eso lo hace apoyándose en Dios y concluyendo que Dios no sería tan malvado de engañarme siempre. Algunas cosas no me engañan. Y como yo creo tener sensaciones, creo que los sentidos me presentan algo, eh, no podría ser posible que yo no tuviera un cuerpo, ¿sí? Por el momento sé que tengo una mente y un cuerpo, pero como les decía, el objetivo de la sexta meditación es ver cómo se relacionan, cómo se comunican mente y cuerpo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No entendí la pregunta. El cuerpo existe por más de que a veces los sentidos me engañen, pero Dios no me engañaría sobre algo tan evidente o tan obvio como que tengo un cuerpo, ¿sí? Por más que a veces pueda engañarme. Pero aún así Descartes aclara que los sentidos no son una fuente confiable del conocimiento, solo la razón lo es. Muy bien, sigo. Entonces ahora esto, busca ver cuál es la conexión entre ambos, entre mente y cuerpo, entre sustancia pensante y sustancia extensa. Porque ese es el problema del dualismo. Propone que son dos cosas separadas, pero no se ve cómo se comunican entre sí. Eh, entonces, Descartes lo que propone son dos analogías, ¿sí? Como si dijéramos dos metáforas, dos imágenes que nos pueden servir para entender cómo funciona la relación entre mente y cuerpo. La primera analogía es la de la cuerda, para explicar cómo puede ser que sufriendo un daño en el pie, eso llegue hasta mi cerebro, donde estaría alojada mi mente, o mi alma, o mi espíritu. Descartes, la analogía que hace es como si fuéramos una máquina que, que funciona con poleas, con cuerdas, que al tirar de un lado se siente del otro extremo, ¿sí? Es como si todo el nervio fuera una cuerda que llega desde el cerebro hasta el pie y cuando tiro de un extremo, del otro lado puedo sentir ese tirón, ¿sí? No dice Descartes que sea exactamente así, que seamos una máquina o que exista esa cuerda realmente, pero es una analogía para empezar a entender cómo funciona esa relación entre mente y cuerpo. Es como si fuéramos una máquina. Eh, a esta analogía también se le dice fisiológico-mecánica. Por eso, porque interpreta la fisiología humana de una manera mecánica, casi como si fuéramos una máquina. ¿Se entiende esta primera analogía? Bien. Quizás el problema de esta primera analogía es que la imagen que propone, la de un sistema de poleas como una máquina, sigue utilizando una imagen que sería el de cuerpos que reaccionan por contacto, como si fuera todo sustancia extensa. No se explica del todo la mente cómo está ahí, ¿sí? Como si de un lado hay una persona y del otro otra, de la cuerda, y una tira y la otra lo siente, siguen siendo cuerpos que se están comunicando, pero no explica cómo dos entidades tan distintas como la mente y el cuerpo se comunican, ¿sí? La división entre mente y cuerpo sigue siendo tajante, sigue siendo absoluta.
Parecerían ser dos cosas totalmente separadas o distintas, por más que puedan comunicarse. Bueno, y acá mucha atención. Esta primera analogía sigue manteniendo la división tajante entre mente y cuerpo. La segunda analogía, que es la del piloto y el barco, ya es distinta, ya propone una relación diferente entre mente y cuerpo. Sucede que Descartes, en su misma filosofía y en el mismo libro, de hecho, en la misma meditación, se contradice un poco. Y esto se lo pueden llegar a preguntar en el examen porque está en la guía de preguntas también. Hay como un cambio en su misma concepción desde una analogía a la otra. En la primera analogía, como vimos, la división es total entre mente y cuerpo. En la segunda vamos a ver que no están tan divididos, mente y cuerpo. Hay una relación como más cercana entre ambos. Esto significa que Descartes cambia un poco su misma postura dentro del mismo, su propia postura dentro del mismo texto. Se problematiza esa división, ¿sí? Entra en crisis, digamos. Es como que, sí, eso, hay un cambio de una postura a la otra. No ejemplifican lo mismo las dos. Bien, pasemos a la segunda analogía. Esa es la primera advertencia sobre esta segunda analogía. La segunda advertencia a tener en cuenta, primero se las digo, la analogía, después la segunda advertencia. La analogía del piloto y el barco dice Descartes que la mente no está en el cuerpo como un piloto en su barco. No lo está. ¿Por qué? Porque cuando el barco sufre algún choque o tiene algún problema, el piloto no es que lo siente en sí mismo. Se da cuenta por otros indicadores, porque lo puede ver o porque alguien se lo dice o por otras indicaciones. Pero no es que él mismo lo siente. Sigue siendo algo, claro, algo separado y no lo siente como propio. En cambio, cuando el cuerpo sufre un daño, la mente lo siente como propio. No es que únicamente me doy cuenta que me golpeé. Me doy cuenta y me duele. ¿Sí? No es como un piloto en su barco, la mente y el cuerpo. Entonces la segunda advertencia de esta analogía es esta. A diferencia de la primera, en esta segunda analogía, Descartes busca mostrar cómo no se relacionan la mente y el cuerpo. No es como un piloto en su barco. Por eso también se le llama contraanalogía en vez de analogía. ¿Sí? La del piloto y el barco es una contraanalogía. Descartes utiliza la imagen de un piloto en su barco para mostrar cómo no se relaciona la mente con el cuerpo. No es como un piloto en su barco. ¿Sí? Pero a su vez, si no es como un piloto en su barco, entonces es distinta esta concepción a la que mostraba la primera, la de la cuerda. Ahora la unión entre mente y cuerpo es más confusa, más cercana. Son cosas más unidas entre sí, mente y cuerpo. Bien, ¿se entendieron todas estas cositas? Bien, perfecto. Entonces recordemos, son esas dos analogías, analogía de la cuerda y analogía del piloto y el barco. La del piloto y el barco se dice también que es una contraanalogía, porque a diferencia de la primera, busca mostrar cómo no funciona la relación entre mente y cuerpo. Y entre ambos argumentos, entre la cuerda y el piloto y el barco, hay una diferencia. ¿Sí? En la de la cuerda, la unión, la división entre mente y cuerpo es tajante, es absoluta, mientras que en la segunda, la del piloto y el barco, parece que hay una unión más confusa o más cercana entre mente y cuerpo. ¿Sí? Eh, bueno, eso sería todo sobre este autor, sobre Descartes.
¿Quedan preguntas, dudas? ¿Algo no se ha entendido del todo bien? Bien, perfecto. Después les recomiendo que en la carpeta esa que les pasé busquen la guía de preguntas de Descartes y intenten resolverla, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Les va a servir. Bien, seguimos entonces. ¿Con qué autor seguimos? ¿Con Beauvoir o con Marx? ¿Cuál prefieren? Ah, con Hegel. Bien, bien, perfecto. Bien, lo de Hegel es la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Ese texto. Sí. Bien, bien. Tiene un resumen ahí en el Drive, también para verlo. Bueno, bien. Ese texto, la dialéctica del amo y el esclavo, eh, en realidad es un capítulo de un libro de Hegel eh, comentado por otro autor que se llama Koyev. Por eso también lo encuentran así, con ese nombre. Eh, Encuentran que el autor es Koyev, eh, que va como explicando qué quiere decir Hegel en cada parte. Eh, Bien, bueno, Hegel en ese texto, por ahí nos vamos a estar refiriendo como Hegel y Koyev, porque dicen más o menos lo mismo. eh, lo que intenta mostrar es cómo surge el ser humano, eh, cómo surge la humanidad. Y lo utiliza para mostrar eso de una forma metafórica, lo ejemplifica con el amo y el esclavo. Dicen cómo se encuentran dos conciencias en un momento primigenio, en un principio, y cómo de ese enfrentamiento entre esas dos conciencias surge la humanidad. ¿Sí? Que esto es metafórico, no es que Hegel pensara que pasó eso en concreto realmente, pero es una forma de mostrar cómo surge el ser humano por una imagen, por una metáfora. Bien, Hegel empieza mostrando cómo a través del conocimiento, cuando yo conozco algo, no me estoy conociendo. Esperen que... Uy, esto termina en 10 minutos. Bueno, cuando termine volvemos a entrar. Le damos hasta 11:30 más o menos, o 12 menos cuarto. Bien. Eh, Bien, Hegel lo que busca mostrar en la dialéctica del amo y el esclavo es cómo surge la humanidad, y mejor dicho, cómo surge el sentimiento de humanidad dentro del sujeto, ¿sí? Cómo el ser humano logra autorreconocerse como ser humano. No es suficiente pertenecer a la especie humana. Además tengo que reconocerme como ser humano. Tengo que lograr ese autoconocimiento. Ese autoconocimiento de ser un ser humano no se produce solo. Imaginen a alguien que está solo en una isla toda su vida, se termina de alguna manera animalizando, ¿sí? Únicamente cumple sus necesidades básicas, animales. Para ser un ser humano hay que vivir en sociedad y relacionarse con otros seres humanos, ¿no? Y adquirir la cultura, la historia, todo eso. Entonces Hegel busca mostrar cómo en este movimiento entre
más de una conciencia, entre dos conciencias humanas, puede surgir ese autoconocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende entonces de dónde surge Hegel? ¿Cuál es el problema que busca abordar? Antes de seguir. Bien, cualquier cosa pregunten. Bien, entonces yo tengo que descubrir, ya poniéndome en la posición de una de esas dos conciencias, que soy un ser humano. ¿Sí? Mediante la contemplación, o sea, mediante el conocimiento de las cosas del mundo, como podría ser el ejemplo de Descartes conociendo la cera, no logro conocerme a mí mismo. El conocimiento de un objeto me revela únicamente al objeto, no me revela a mí mismo. Cuando yo conozco otra cosa es como que me pierdo en esa cosa. Me pierdo en las cualidades y en las propiedades de esa cosa, pero no me dice nada sobre mí, sobre que yo soy un ser humano. Entonces el conocimiento contemplativo, que contempla otra cosa, no me es suficiente para autoconocerme a mí mismo. ¿Sí? No me es suficiente para darme cuenta de mí mismo. ¿Cuándo me doy cuenta de mí mismo? Cuando surge el deseo. El deseo me hace recordar que yo existo. Imaginemos este ejemplo. Yo estoy viendo televisión y me olvido de todo, ¿no? Estoy viendo el mundial y miro el partido y me olvido de mí mismo. Pero de repente me agarra hambre, es decir, siento un deseo y ahí ¿qué pasa? Me acuerdo de que yo existo, me acuerdo de que yo mismo tengo necesidades, más allá del objeto que estoy contemplando. Entonces, el conocimiento revela al objeto y el deseo revela al sujeto. ¿Sí? Por medio del deseo me doy cuenta de que soy un sujeto, que tiene sus necesidades. Ese es el primer paso para todo este camino que es el autoconocimiento. No llegamos todavía, porque por el momento puede ser un deseo animal. ¿Sí? Es el deseo de procrear o de comer o de tener abrigo, que son deseos animales, no humanos, porque son deseos que tienen todos los animales. Entonces, es el deseo lo que me va a revelar que soy humano, pero no cualquier tipo de deseo. Tiene que haber un deseo específicamente humano, un deseo que no sea natural, que no desee algo natural. ¿Cuál puede ser ese deseo? Hegel y Koyev dicen el deseo de otros deseos. Lo único que no es natural en el mundo es el deseo mismo. Entonces yo, deseando otros deseos, estoy teniendo un deseo típicamente humano. ¿Qué significa desear otro deseo? Deseo que otro ser humano me desee. Deseo que otro ser humano me reconozca y dependa de mí. ¿Sí? Eso significa desear otro deseo. Deseo el reconocimiento de otra persona. ¿Por qué necesito el reconocimiento de otra persona? Porque yo mismo sé o pienso saber que soy un ser humano, pero esa certeza es subjetiva, no me alcanza para autorreconocerme como ser humano. Necesito que esa certeza subjetiva se convierta en una realidad objetiva. ¿Sí? Si es subjetivo es solamente mío, no existe en el afuera, en la realidad. Es una certeza que yo tengo y de la cual podría estar equivocado. En cambio, si convenzo a otras personas, si otras personas piensan lo mismo, ya no es una certeza subjetiva, es objetiva. ¿Sí? Ya pertenece a la realidad. Entonces yo deseo que otros seres humanos me reconozcan como ser humano a mí mismo. ¿Sí? Recordemos al hombre solo en la isla, ese mismo no se reconoce como ser humano. Si aparece otro ser humano, ese hombre, ese náufrago, necesita que ese otro lo reconozca. Si no lo reconoce, va a seguir siendo un animal. ¿Sí? Si la otra persona no me trata como un ser humano, a mí, no me reconozco a mí mismo como un ser humano. Por eso, ese deseo que me va a convertir en ser humano es el deseo de otro deseo. Bien, ¿se entendió esto hasta ahora? Cualquier cosa, pregunten. Bien, ahora cuando se corte entramos al mismo link. ¿Sí?
Bien, perfecto. Bárbaro. Entonces, así empieza mi necesidad de otro ser humano. Pero el otro ser humano también desea lo mismo. Desea que yo lo reconozca. Ahora, ¿qué es lo que cada uno debería reconocer en el otro? ¿Qué es lo que yo busco que el otro reconozca en mí? Que soy un ser humano. Es decir, que no soy un animal. ¿Cómo le demuestro al otro que no soy un animal? Imaginen si yo estoy tirado en el piso, desnudo, comiendo. Me estoy mostrando como un animal. Necesito mostrarle al otro ser humano que no lo soy, no soy un animal. O sea, necesito demostrar que estoy por encima del deseo animal, ¿sí? Que me sobrepongo a ese deseo animal. ¿Cuál es el mayor objetivo de un animal para Hegel y Koyev? El de la supervivencia. Entonces yo necesito demostrarle al otro ser humano que no me importa mi propia vida, que no me importa mi propia supervivencia, o que hay algo que me importa más que eso. Lo que me importa más que eso es el reconocimiento. Tengo que demostrarle al otro ser humano que el reconocimiento de mi humanidad está por encima de mi deseo de vivir. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por eso, la lucha por el reconocimiento es una lucha a muerte por el reconocimiento. Cada una de las dos conciencias le quiere demostrar a la otra que está dispuesta a dejar la vida por el reconocimiento de su humanidad. Por eso es una lucha a muerte. ¿Sí? Imaginen esto viste que a veces lo hacen esto de dos personas yendo en moto o en auto, aproximándose así, y la primera que se mueve es la que pierde. Bueno, como una lucha para ver cuál se la banca más, cuál valora menos su vida y valora más ganar esa competencia. Es algo parecido a esa lucha a muerte por el reconocimiento. Cada uno le quiere mostrar al otro que desprecia la vida animal o la vida natural, que está dispuesto a morir para mostrar que es un ser humano. Por eso la lucha es a muerte. Ahora bien, ¿cuál puede ser el resultado de esta lucha a muerte por el reconocimiento? Si ambas conciencias mueren, el resultado queda en la nada. Ninguna puede reconocer a ninguna. Si una de las dos muere y la otra sobrevive, la que sobrevive se queda sin el reconocimiento también, porque del otro lado queda un cadáver, no queda nadie que lo reconozca. Entonces, el resultado necesario es que una de las dos conciencias se deje vencer. En una de las dos prima el miedo a la muerte sobre el deseo de ser reconocido. Y la otra conciencia es la que gana, la que puso el deseo de ser reconocido por encima de la vida. Y así surgen entonces el amo y el esclavo. Ya está por terminar la llamada, entramos de vuelta. Bien, estábamos en esto, en la lucha a muerte por el reconocimiento. Una de las dos conciencias debe ganar sobre la otra, pero sin matarla, sin aniquilarla, tiene que seguir existiendo la otra para que lo pueda reconocer. Así surgen entonces el amo y el esclavo. A todo esto, ¿por qué se llama dialéctica del amo y el esclavo? Hegel piensa que la realidad procede de una manera que él llama dialéctica. Esto quiere decir lo siguiente, vamos por pasos. Primero, nada es por sí mismo. Nada es lo que es únicamente por sí mismo y por sus cualidades, sino por su relación con otras cosas. ¿Sí? Algo es lo que es porque no es otra cosa. ¿Sí? Yo soy lo que soy porque no soy vos o porque no soy otras cosas que existen. Entonces existo por la negación, porque niego a otras cosas y porque esas otras cosas me niegan o se oponen a mí. ¿Sí? Entonces la realidad para Hegel es relacional. ¿Sí? Pero ¿de qué manera se relacionan los entes entre sí, según Hegel? Simplemente negándose. Hay una cosa que no soy yo y yo no soy esa cosa y entonces ahí termina. No, hay una dialéctica.
hay algo que me niega, pero después hay una tercera entidad que nos supera a ambos, conteniéndonos. El ejemplo que se da es este. Un profesor se opone a sus alumnos. Es lo que es por oposición a sus alumnos. Él es el que está enseñando y los alumnos están aprendiendo. ¿Se agota ahí la oposición en una afirmación y en su negación? No. Hay un momento más que es el de síntesis de ambos, que sería en este ejemplo la universidad. Contenidos por la universidad. Por Ezequiel, estamos explicando a Hegel la dialéctica del amo y el esclavo. Decíamos entonces que es dialéctico porque hay un momento de afirmación, otro de negación y un tercero de negación de la negación. También se le llama, y lo van a encontrar así, como tesis, antítesis y síntesis. Hola Lara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Les decía, discúlpenme que no sabía que había que armar un link nuevo, pero bueno, estamos siguiendo, cualquier cosa queda todo grabado. Estábamos diciendo que para Hegel la realidad es dialéctica, en el sentido de que nada es lo que es por sí mismo, sino por su relación con otras cosas, pero esa oposición no termina ahí, sino que ambas cosas siempre son superadas por una tercera. Un profesor es lo que es porque niega o se opone a sus alumnos, ¿sí?, a lo que no es él, y ambos se ven superados por una síntesis que es, en este caso, la universidad, que los contiene a ambos. Entonces a esto se le llama tesis, antítesis y síntesis, y esto es la dialéctica hegeliana. Después esa síntesis va a ser negada por otra cosa y así, en un proceso muy largo. Esa es la dialéctica hegeliana que nunca termina, que siempre está en movimiento, ¿sí? Y es lo que se ejemplifica también en esto, en la dialéctica del amo y el esclavo. El amo niega al esclavo porque lo vence, pero no lo niega exterminándolo, eliminándolo, sino que lo supera dialécticamente. Este concepto de supresión dialéctica contiene esto que estamos diciendo. Una entidad vence a la otra o le gana o la supera, pero sin eliminarla. La sigue conteniendo dentro de sí. Eso también Hegel después lo explica con las etapas históricas, que una etapa supera a otra, la sucede, pero no es que todo lo que estaba en la etapa histórica anterior queda eliminado. No, se suprime dialécticamente, sigue estando presente de alguna manera en la época que le sigue. Esta es la dialéctica hegeliana y la que se explica acá en la dialéctica entre el amo y el esclavo. El amo vence al esclavo y lo supera dialécticamente. Es decir, que lo deja vivo. Tiene que seguir vivo el esclavo para reconocer al amo. Muy bien, entonces parecería que acá ya el amo puede conseguir el autoconocimiento, el autorreconocimiento de su propia humanidad. Tiene al esclavo, que ya lo reconoce como ser humano, y parecería ser suficiente para que el amo haya alcanzado esta humanidad plena, la de ser, la del autorreconocimiento. ¿Hasta acá preguntas con todo esto? Bien, seguimos. Bueno, pero este proceso, sí, se sube todo después. Bien, pero este proceso no está completo, no es auténtico el reconocimiento que obtiene el amo, porque lo obtiene de un ente, el esclavo, que él mismo, el amo, no reconoce. Para el amo el esclavo es poco más que un animal o que una cosa que únicamente le sirve para satisfacer sus deseos. Pero el amo no reconoce
en el esclavo un humano, un ser humano. Entonces lo que recibe finalmente el amo es el reconocimiento de un animal o de una cosa, pero no de un humano. No recibe el reconocimiento de un igual, sino de alguien a quien considera inferior. Por eso el amo está en una posición en la cual en realidad no obtiene el reconocimiento que estaba buscando. En cambio, ¿qué pasa con el esclavo? Eh, el esclavo es el encargado de transformar la naturaleza para satisfacer los deseos del amo. O sea, trabaja y le provee al amo alimento, vestimenta. Entonces, el esclavo está trabajando y transformando la naturaleza para satisfacer al amo. Esta situación es la que finalmente termina liberando al esclavo y permitiéndole el autorreconocimiento. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Recuerdan lo que decíamos sobre la certeza subjetiva de que uno se sabe a sí mismo humano, pero eso no le es suficiente? Para Hegel hace falta que esa certeza subjetiva se convierta en realidad objetiva. Una manera de alcanzar eso es que otras conciencias piensen lo mismo que yo. Pero también transformando la naturaleza, yo estoy convirtiendo lo que antes era una idea en mi mente en una realidad. Yo pienso en una casa. Mientras la piense únicamente, es una certeza subjetiva, no pasa nada con eso. Pero si construyo esa casa, estuve realizando lo que antes estaba únicamente en mí. Me estuve realizando a mí mismo. Estuve objetivando, haciendo objetiva mi propia realidad, ¿sí? Mi propia conciencia. Esto después está en Marx también, con el tema del trabajo alienado. Pero bueno, Hegel lo que propone es esto. Es decir, que el esclavo, al transformar la naturaleza, está realizándose, porque está creando una realidad objetiva a partir de su certeza subjetiva. En cambio, el amo no puede hacer esto, porque el amo no trabaja, no transforma la naturaleza. Por eso Hegel y Koyev dicen que es el esclavo el que finalmente a quien le pertenece la historia. La historia es del esclavo trabajador, no del amo. Por eso es finalmente el esclavo el que obtiene el autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque él se ve reconocido en la obra que él construyó. ¿Vieron el sentimiento de satisfacción que tiene uno cuando construye o realiza algo y viendo eso que uno hizo, sabe que le pertenece, sabe que es la realidad que uno mismo transformó? El amo no tiene esa satisfacción y el esclavo sí. El esclavo puede verse reconocido y por lo tanto puede ver reconocida su humanidad en la naturaleza que él acaba de transformar. ¿Sí? Por eso es finalmente el esclavo el que logra el autorreconocimiento. Bien, ¿se entiende esto? Bárbaro. Bueno, eso sería el texto de Hegel y Koyev, de cómo explica el surgimiento de la humanidad o la antropogénesis, que significa lo mismo. Antropogénesis significa la génesis del ser humano, cómo surge la conciencia humana. Que repetimos, no es que literalmente piensa que pasó eso paso por paso, sino que es cómo se desarrolló metafóricamente, cómo se da de una manera dialéctica el enfrentamiento entre dos conciencias que luchan por el reconocimiento del otro. Bien, hasta acá sería todo eso. A ver, ¿quedan más preguntas? Muy bien, voy cortando acá la grabación, entonces...